Yo estoy leyendo un libro ¿Estás leyendo? sobre Santiago. Santiago desde el principio. Qué bueno, Ricky. Me da gusto que... Está bueno. Sí, sí, porque a veces escuchamos prédicas salteadas, y cuando, hermano, yo recuerdo que cuando yo llegué aquí a Juventino, la primera vez que me fui a Estados Unidos y llegué ya convertido, yo le decía al pastor Benito, le decía, hermano, Benny, ¿por qué las prédicas son salteadas así, más de uno? Y bueno, es porque Dios pone en su corazón temas así diferentes, pero le digo, ¿pero qué no sería mejor? ¿No aprenderíamos nosotros mejor que lleváramos unas predicaciones así, como es capítulo por capítulo, versículo por versículo? Yo creo que aprenderíamos un poco mejor de qué se trata cada libro y cuál es su tema de cada libro. ¿Sabe usted que cada libro tiene su tema? A lo que se dirige el escritor. Y eso es lo que necesitamos saber. ¿Cuál es el tema de cada libro, de cada carta, de cada epístola? Y me decía, es que sí sería bueno, dice el hermano Benny, me decía, sí sería bueno llevar algo así, en orden, un estudio. Pero yo creo que para eso nosotros tenemos como el día de hoy, viernes, para esto, y el domingo de predicaciones, pues sí, lo que el Señor ponga en el corazón del que predica. Pero, bueno, vamos al capítulo 5 de primera carta del apóstol Pedro, hermanos. Ya lo tiene por ahí, ¿verdad? Desde el versículo 1, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a nuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Padre, le damos muchas gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Danos la sabiduría, oh Dios, y las palabras correctas, Padre, para anunciar y pronunciar la verdad de Dios, lo que realmente quiso decir el escritor, Señor, cuando le fue revelada esta palabra, que fue el apóstol Pedro, y que debemos apegarnos a su verdad, oh Dios. No es lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que algunos libros por ahí dicen de algunos autores, Padre Santo, sino lo que realmente dice su palabra, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues, hermanos, esta carta, recuerdan que algún día, parece que fue el día del aniversario, compartí yo también en el capítulo 1, en el capítulo 1, acerca de la promesa, acerca de los que profetas que anhelaron ver lo que usted y yo podemos ver y ser testigos de la grandeza del poder de Dios, que su Hijo en la cruz del Calvario lo que hizo por nosotros. Y yo les hablaba y les decía que esta carta iba dirigida. En toda esta carta, hermanos, en esta primera carta del apóstol Pedro, va dirigida, ¿verdad?, a los expatriados. A los expatriados de, ¿cómo decirles nuevamente? Que fueron todos los que fueron dispersados, hermano, en la famosa diáspora. ¿Quién sabe quién es la diáspora, hermanos? Esa palabrita. Eso, pero no recuerdo. La diáspora, hermanos, es lo que sucedió cuando Roma conquista Jerusalén. Empiezan a salir los judíos,
de grupos que no eran judíos, pero eran cristianos, gentiles, empiezan a salir la mayoría hacia a Siria, hacia Asia Menor. Y salen porque eran perseguidos por los romanos. Hasta hoy, hermanos, el imperio romano ha sido de verdad muy cruel. Y en ese tiempo, cuando llega a conquistar Jerusalén, hermanos, los judíos, la iglesia primitiva de los primeros siglos, ¿sabe cómo le llamó a los romanos, al imperio romano? Le llamó Babilonia. Estuve yo estudiando un poquito acerca de esto. ¿Por qué le llamó Babilonia? ¿Por qué le llamaban Babilonia a los cristianos a los romanos? Si usted se da cuenta, hermanos, en el capítulo 8, 14, 10 y 17, que habla en Apocalipsis acerca de Babilonia la Grande. Bueno, entonces representa, hermanos, al imperio romano. ¿Por qué? Porque desde ese tiempo los judíos ya le llamaban Babilonia. Para introducirnos un poquito, vaya ahí al capítulo 5 al final, hermano. Donde en el 12, donde dice salutaciones finales. ¿Ya lo tiene? Ahí donde estamos, del 5. Dice, por conducto de Silvano, ¿sí lo tiene así? Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándonos. El apóstol Pedro dice, tengo un secretario, tengo un hermano fiel, que se llama Silvano, ¿verdad? En griego era Silvano, pero en arameo significaba Silas. Ok, él fue el que redactó esta carta. Y lo dice, os he escrito brevemente amonestándonos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en donde, en Babilonia. ¿Se da cuenta? Que dice en Babilonia. No se refería allá en Babilonia, hermanos. Sino él se refería a como le llamaban en ese tiempo a este imperio de Roma, hermanos. A los que están allí también, dice, a los que han sido expatriados, a los que han sido perseguidos y que están en Babilonia, dice, elegida juntamente con ustedes, dice, y Marcos, mi hijo, los saludan. Saludos unos con otros con ósculo de amor. Sea con todos vosotros, a los que están en Jesucristo. Amén. Mire, en el 14, voy a hacer un poquito de énfasis en el 14. Saludos unos con otros con ósculo de amor. ¿Qué es ósculo? Ya lo saben. ¿Qué es? Un beso. Hermanos, el miércoles que tuvimos la reunión platicábamos y conversábamos por qué la iglesia Casa de Oración no se saludan entre las hermanas con un abrazo y con un beso. Dice un ósculo de amor. Qué precioso, ¿no? Que aún entre los hermanos, un abrazo. Y yo les decía, en Estados Unidos, hermanos, sí se usa entre varones que se den un beso en la mejilla. Yo digo que cuando estaba allá, mi pastor me da un beso y sentía los bigotes aquí y hasta les hacía así, pero hermano, ellos lo hacen con amor. Es ósculo. Eso es quiere decir beso de amor. ¿verdad? Que usted siente que realmente le está transmitiendo confianza, un amor genuino, un amor entre hermanos, y que las mujeres también, eso es lo que decíamos el miércoles, que usted aquí en la iglesia debemos de acostumbrar, o se deben de acostumbrar entre las hermanas, mostrar ese amor y ese aprecio con un abrazo y un beso santo. Sería precioso. Ok, entonces nos damos cuenta, hermanos, que el apóstol Pedro les saluda y les exhorta, dice que para que ellos conozcan la verdadera gracia de Dios en la cual estaban. Van a ser perseguidos, algunos van a ser hasta muertos, dice, pero ustedes perseveren en la fe. Y ahora el apóstol Pedro les dice
por carta les dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. O sea, él dice, yo les mando una carta a todos los expatriados. Les mando esta carta dirigida para que a los que están como ancianos, como líderes, como pastores, en las iglesias que están fuera de aquí de Jerusalén, dice que son testigos de los sufrimientos de Cristo, así como yo también soy testigo de los sufrimientos de Cristo, dice. Y también yo voy a participar de la gloria, dice, de Jesucristo, cuando Él se ha revelado a todo el mundo, como anciano igual que ustedes. Dice, cómo él los alienta a los líderes que estaban en esas iglesias esparcidas o dispersadas. Dice, ustedes son ancianos, yo soy anciano, ustedes van a participar de la gloria de Dios venidera cuando Él aparezca, así como yo también lo voy a hacer. Ánimo, hermanos, estamos nosotros en el mismo canal, con la misma esperanza, con el mismo deseo de un día ver a Jesucristo cuando se ha revelado, y que nosotros, todos los que, aunque ustedes están lejos por allá, dice, también son participantes. Ese es el versículo 1, hermanos. En esta carta, hermanos, es una carta pastoral también de Pedro, ¿verdad? Es una encomienda. ¿Ustedes recuerdan cuando Pedro negó a Jesucristo? ¿Sí? Bueno, Pedro estaba recordando, hermanos, lo que Jesucristo le había encomendado. Cuando Él dice en el versículo 2, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, Él dice, Jesucristo, mi Salvador, me encomendó a mí que les hiciera saber a ustedes que yo tenía que apacentar la grey. Lo que estoy haciendo es apacentar la grey para que ustedes también apacienten su grey en cada iglesia, porque cada uno de ustedes va a dar cuentas de la iglesia que les tocó apacentar. Igual que ahora en estos tiempos, cada uno de nosotros, hermanos, de los que estamos aquí dirigiendo una obra, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo y a través de la enseñanza de su palabra, vamos a dar cuentas de una iglesia. Vamos a dar cuenta de cómo nosotros, y aquí en este capítulo, hermanos, dice cómo debemos nosotros portarnos con la grey. La grey es la iglesia, son las ovejas. El apóstol Pedro recordaba esa encomienda. ¿Recuerda usted cuándo fue cuando le encomendó esto el Señor Jesucristo a Pedro? ¿No recuerdan? Vamos a ir un poquito atrás, a San Juan capítulo 21. Es bien importante, hermanos, que nosotros, mire, no queremos ser presunciosos, hermanos, para nada. Pero le voy a decir una de las cosas, hermanos. Nunca, tengo más de 20 años, hermano, dentro del Evangelio, y nunca he escuchado yo una prédica acerca de esto. Sí las he escuchado, pero tal y como el Señor quiere que entendamos, tal y como el Señor quiere que nos vayamos a los manuscritos originales, hermano, lo que realmente quiere decir, no. Hemos escuchado predicaciones, hermano, de que el Señor quiere que cada pastor apaciente su grey, pero aquí es donde vamos a ver qué es apacentar la grey. Realmente, hermanos, no, muy raras se escucha una predicación que te detalle lo que es. 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, ya lo tiene, ¿verdad? 21:15. Le dijo a Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y le respondió, ¿qué le respondió Pedro, hermanos? Tú lo sabes, Señor. Entonces, apacienta mis corderos. 16, volvió a decirle,
La segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, Señor, sí, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y él respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te ama. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Sabe que poco tenía que Jesucristo había resucitado. Ya se había aparecido algunas veces a sus discípulos. Agarra a Pedro, hermanos, después de la resurrección. Agarra a Pedro y le dice, Pedro, ven para acá. ¿Recuerda usted que antes de la crucifixión, cuando Jesús fue arrestado, cuántas veces Pedro negó a Jesús? ¿Cuántas veces? 3 veces. Porque el Señor le dijo, te digo que antes de que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Y así fue, y así sucedió. Fue a la cruz, fue sepultado Jesús, pero después, en la resurrección, aparece a sus discípulos algunas veces. Y dentro de una de esas veces que resucitó y apareció Jesús a sus discípulos, agarra a Pedro. Miren, hermanos, esta era una oportunidad que el Señor quería mostrarle a Pedro su grandeza y su misericordia, de que de Pedro le había fallado, Pedro lo había negado. Y en vez de que el Señor le dijera, Pedro, ven para acá, te voy a exhortar, ¿por qué me negaste? ¿Por qué lo hiciste? No que me ibas a seguir hasta la muerte si era posible. No, le dio una oportunidad y le dijo, ven para acá. Pedro, ¿me amas? Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Qué le dijo entonces? Sí. Tú sabes que te amo. Tú lo sabes. ¿Qué le dijo, hermanos? Después enseguida, la segunda vez, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú lo sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. La primera vez le dice, bueno, entonces si me amas, apacienta mis corderos. Fíjese bien, la palabra, apacienta mis corderos. En la segunda vez le dice, pastorea mis ovejas. Y la tercera vez le dice, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Dice que Pedro se entristeció porque era la tercera vez que el Señor le preguntaba, ¿me amas? Dice que le dijo, Señor, tú lo sabes todo. ¿Sabes que te amo? Entonces apacienta a mis corderos. Hermanos, ¿qué significa apacentar? Mira, aquí se cuida. ¿Y qué significa entonces pastorear? ¿Será lo mismo? Hay diferencia, hermanos. Mire, yo le decía a mi esposa, ¿tú crees que Jesús se equivocó de palabras? Al decir pastorea apacienta a mis corderos, Pedro. Y la segunda vez le dice, pastorea mis ovejas. ¿Sería lo mismo? ¿El Señor se equivocó? No, hermanos, porque cada palabra tiene un significado. Vamos a ver, hermanos, que esta gran oportunidad que se le presenta a Pedro de conocer la gracia de Dios y la misericordia, que en vez de exhortarlo dice, quiero que tú apacientes mis ovejas, quiero que tú apacientes mis corderos y que pastorees a mis ovejas. Quisiera ir un poquito a este significado de la palabra apacentar, hermanos. Porque aquí dice en el versículo 2 del capítulo 5 de 1 Pedro, donde estamos, dice, apacienta la grey de Dios. Que
Hermanos, y los pastores, todo pastor, todo líder, todo ministro, todo anciano, hermanos, lee esta palabra, no debe de haber equivocación y ser fiel a lo que el Señor dice. Cuando dice, apacienta la grey de Dios, ¿de quién es la grey, hermanos? ¿De quién es la iglesia? ¿De quién son las ovejas? Entonces, ¿por qué hay líderes o pastores que querramos adueñarnos de su iglesia? ¿O de sus ovejas? ¿O de sus corderos? ¿O de su grey? La grey de Dios, que en mi cabecita dura se guarda esa palabra, que la grey es de Dios. Porque enseguida dice, no te adueñes de ella, no te apoderes como si fuera de tu familia, no la hagas como si fueran tus esclavos. Ok, hermanos, apacienta la grey de Dios. La palabra apacentar, cuando el Señor le dice, Pedro, apacienta mis corderos. Vamos a ver, dice la traducción que trae la hermana Yola, ¿cómo dice? Alimenta, ok. Es una traducción muy buena, las traducciones para entender, pero si nos vamos, hermanos, a los manuscritos originales, a lo que todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. ¿En qué está escrito todo el Nuevo Testamento, perdón? ¿En qué está escrito? ¿En qué idioma? Ya lo dijo. Ya lo acabo de decir en griego. ¿Sí? ¿Perdón? Miren, hermanos, el antiguo es en hebreo, está escrito en hebreo. Y arameo. En el Nuevo Testamento está escrito en griego y en arameo, hay palabras también. Ninguna está escrita en griego del Antiguo Testamento. Entonces, si yo voy a buscar, hermanos, de cada líder, cada pastor, tenemos que quemarnos poquito las pestañas, los ojos, estar estudiando por la noche, durante el día, qué realmente significa cada palabra. Apacentar, hermanos. En el griego es poimaino, que significa supervisor, hermanos. Apacentar significa supervisor. Para que entendamos mejor, en una compañía, en una empresa, tienen supervisores. Y si el gerente le dice, tú eres supervisor de tal área, de producción, aquel de embarque, aquel de, no sé, de mantenimiento, cada supervisor tiene que ir a apacentar a sus trabajadores. No es que tengan que ir a sustentarlos, a darles de comer o no, sustentarlos, apacentarlos. ¿Sabe qué significa la palabra apacentar? Ese es supervisor, porque tú vas a ir a apacentarlos. En otras palabras, hermano, si es un supervisor, voy a ir a ver qué te hace falta para que sigas trabajando y no estés ahí parado. ¿Qué necesitas tú allá para que no te puedas accidentar? Te vamos a dar unos lentes, unos guantes, unos zapatos o algo así para trabajo. Es el supervisor lo que hace. O sea, porque hay muchos supervisores, pero ahorita vamos a hablar los que son de la obra de Dios, el que apacienta los corderos. Pero le estoy dando nada más, ampliando el panorama a lo que es un supervisor. Si es un supervisor de una obra de construcción, ¿qué cree que hace el supervisor? Cuando está apacentando su grupo de personas, es ir a ver, oye, ¿qué te falta para trabajar? ¿Te falta cemento? ¿Te falta tabique? ¿Qué te falta? ¿Te falta qué? Para que sigas trabajando. ¿Varilla? Ese es un supervisor. Está apacentando los trabajadores, los está apacentando. Oye, ya unos se enojaron allá porque les hace falta. Ve a supervisar. Dice yo a mi esposa, ¿qué es supervisar? Y se quedó pensando, le dije, es como cuando tú estás en la tienda trabajando. Si mi hija o mi yerno Carlos dicen, oye, pues ¿por qué no han hecho esto y esto otro? ¿Qué falta?
Y si tú dices, ¿sabes qué? Es que falta esto, producto para seguir trabajando. O Ricky, ¿sabe qué? Él está supervisando. ¿Y va a qué? A suplir. Pero en sí es supervisar, hermano. Es apacentar. Es apacentar. Ahora, la grey de Dios, vamos a la iglesia, vamos a lo que se refiere a la iglesia, vamos a lo que se refiere a la iglesia de Jesucristo. ¿Qué es entonces lo que tengo que supervisar yo, hermanos? Si tengo que apacentar la grey de Dios, tengo que supervisar que se les esté dando el alimento adecuado y el alimento sano. Es eso, tengo que supervisar. A ver, hermano, usted está dando una enseñanza al día, ¿verdad? Pues sí. ¿Qué enseñanza les está dando, hermano? Eso es lo que tengo que hacer yo, apacentar, supervisar el alimento que se le está dando. Porque un rebaño, hermanos, cuando lo mandan a supervisar, el rebaño tiene que darse cuenta que se les esté dando el alimento adecuado para que esas corderos, esas ovejas puedan producir o puedan reproducirse correctamente. Si no tienen alimento, el supervisor no se fija que les hace alimento. ¿Usted cree que se pueden reproducir bien las ovejas, hermanos? ¿O las chivas? ¿O si son cerdos, los puerquitos? ¿Cree que ustedes se puedan crecer bien y reproducirse si no tienen alimento, el agua, aún las vacunas correctas? Porque el supervisor, el que se encarga de eso, no les arrima, hermanos. Pues es igual nosotros también aquí. Si el que supervisa la obra es uno, tengo que darme cuenta qué alimento. Y tengo que darme cuenta. Y yo ayer de verdad dije, Señor, has puesto esto para que yo esté al pendiente. Y yo, si se acuerdan, les mandé un mensaje en casa de oración: hermanos, lean su Biblia. Pónganse a leer su Biblia, lean al menos un capítulo, lean al menos unos 2 versículos. Eso es que tengo que estar al pendiente, que ustedes deben darme cuenta que ustedes están leyendo su Biblia. Tengo que supervisar, hermano. Oye, pues el carácter y siempre les voy a decir esto, hermano. Yo soy bien claro. Hermano, cuando alguien, su carácter es muy voluble y que como que no muy bien, lo miramos que anda o se dirige en su carácter, yo les digo, te falta orar, hermano. Falta que ores más. ¿Por qué, hermano? Porque nos damos cuenta quiénes oran y quiénes no oran. Entonces, ese es mi deber, de supervisar que están orando, que están leyendo su Biblia. Ese es mi deber como supervisor. Y no solamente eso, hermano. Tengo que supervisar también, para ver si se están discipulando bien. Tengo que supervisar, hermano, que en las situaciones difíciles, cuando ustedes están pasando situaciones difíciles, tengo que supervisar cómo están. Tengo que ver cómo están. Tristemente puedo decir, hermanos, de verdad, que en todas las iglesias siempre va a haber desacuerdos, y uno de ellos es cuando una persona cuando un creyente está pasando por dificultades, y si es por enfermedades, hermanos, o si es por circunstancias económicas que está pasando en su economía escasez, yo no me doy cuenta y tengo que supervisar. Pero muchas veces, hermano, esto también le corresponde a la iglesia, anunciar o tratar de informar al pastor cómo está su situación. Es bíblico, hermanos. O sea que no nada más le corresponde a un pastor saber, enterarse si alguien está enfermo o no tiene trabajo, está pasando por una situación difícil. Le corresponde también a la iglesia, al creyente, informar. Santiago dice, si alguno está enfermo, ¿qué dice? Enseguida, que llame a los ancianos. ¿Pero quién los llama? No, sí.
Es el enfermo, hermanos, es el que está por necesidad, es el que está pasando por una situación difícil. Yo lo llamo. Pastor, ore por mí, porque si no lo llamo, no va a poder saber él, ni tampoco va a poder adivinar que está enfermo. Ahí vemos la importancia de la comunicación. Es la importancia de darnos cuenta que hay una obligación de ambos, de la iglesia y del pastor. Entonces, es que yo creo que a veces también, como dice, a veces la mayoría de las personas no dicen nada. ¿Y cómo ibas a decir? Pues, ¿cómo te vas a dar cuenta? Y luego, hermano, el día domingo, cuando llega a la iglesia, hermano, Dios te bendiga, uno bien contento, y aquel hasta enojado, porque no fue a visitarme, yo estaba enfermo. Oye, ¿cómo me doy cuenta yo? Si fue de la noche a la mañana, entonces de verdad, hermanos, iglesia, tenemos que darnos cuenta de la responsabilidad. Informar cuando usted está pasando alguna necesidad para uno orar e ir a visitarle. ¿Sí? Y viceversa, si uno sabe que alguien está enfermo, miren, hoy, ayer en la madrugada también, me hablan, y no es de la iglesia, pastor, ore por mí, ore por esta situación, mire, es una obligación de él, sabe bien que no soy su pastor, pero me habla y me dice, ore por esta situación. Y a esas horas, a las 4 de la mañana, sí, vamos a orar. Y ya me doy cuenta. Y hoy en el día, oye, ¿cómo está tu situación? Todo eso. Mal. Entonces, hermanos, iglesia, por favor. Tenemos que ser responsables. Para que no, el diablo no meta su cuchara y no meta cizaña a la iglesia. Y que no nos enfermemos espiritualmente. Entonces, ese es el supervisor. Darse cuenta si hay algún enfermo, ir a visitarlo y saber qué está pasando, ¿verdad? Oye, pues, si por alguna razón a lo mejor ya te había dicho no hagas esto y luego tú lo hiciste otra vez, no vamos a llegar y te estoy diciendo, no, tenemos que ir a supervisar. Bueno, pues ya están las cosas aquí encima, ya está esta situación, hay que echarle ganas. Esa es la labor de apacentar del pastor los corderos. Ahora también tengo que supervisar, hermanos, si dice corderos, el Señor le dice a Pedro, apacienta mis corderos, pero no nada más en una iglesia hay corderos, hermanos. En una iglesia hay también, ¿cómo se le llama al macho? ¿Cómo? Carnero. Habla del macho cabrío en el Antiguo Testamento. Pero un carnero, hermanos, es un borrego chivo, hombre, varón, ¿cómo se puede decir? Macho, no varón, no. Pero así se le dice, no, es varoncito mi. Oye, entonces es hombrecito, no, es macho. Grande. En la iglesia hay carneros, hay ovejas y hay corderos. A mí me corresponde ver esos carneros, esos que ya tienen muchos años dentro del Evangelio, pero que todavía se jalonean y que no quieren entender y que todavía por allí, que el pastor y esto. A mí me corresponde supervisarlos y me corresponde supervisar a las ovejas, a las que ya tienen un tiempo viniendo y que ya están en crecimiento y que ya tienen un crecimiento espiritual, pero también me corresponde supervisar a los corderos, a los recién nacidos, a los que tienen un poco de tiempo. Esos son los corderos, hermanos. Espiritualmente, los que tienen poquito, me corresponde estarlos visitando, llamándoles por teléfono, a veces hasta pidiendo su teléfono para hablarles, su número de teléfono, a veces también estamos y siempre orando por esos carneros y por esas ovejas y por esos bebés, almas, son recién nacidos, esos corderitos, hermanos. Eso es lo que le corresponde a uno. Dice el apóstol Pedro, apacienta, le dice el Señor a Pedro, apacienta mis corderos, supervísalos a todos.
A los que tienen 20 años, a los que tienen 5 y a los que tienen 1 año de recién nacidos, supervísalos. Esa es mi labor, hermanos, esa es la labor de cada pastor. Tengo que cuidarlos, hermanos, su alimentación, supervisar su alimentación, fíjense bien, ¿eh? O sea, saber qué alimento darles y saber qué alimento le están dando a alguien más si se está haciendo por aquí otra enseñanza dentro de la misma iglesia. Entonces el Señor me pone, hermanos, el Señor pone a un pastor a apacentar, a supervisar, pero no le pone a supervisar cosas íntimas de usted, ni tampoco cosas que en su casa son personales con usted y su familia. Hermanos, hay personas que en su casa, en su hogar, tienen problemas de cualquier índole. No me corresponde a ir a ver cómo está, qué problemas está pasando allí, hermano. Pues me di cuenta, ¿y a quién lo invitó? Nosotros tenemos que arreglar nuestro asunto acá en nuestra casa. Pero si llegan a pedir, que no se malinterprete esto, aquí uno no puede ir, no. Pero si piden el consejo, oiga hermano, ¿por qué no va a la casa y platica con nosotros, con mis hijos? Ah, bueno, ya es diferente. Pero yo no tengo que andar supervisando cómo vive usted, qué hace y qué... No me corresponde, a menos de que usted me informe y que quiera que yo le dé un consejo. O que quiera un consejo de parte del pastor, esa oveja. El supervisar no nos permite meternos ya en cosas íntimas, mucho menos si alguien se arrima conmigo. Yo le doy gracias a Dios, hermano, siempre lo he hecho. Le doy gloria a Dios porque se arriman tienen confianza en mí, me cuentan cosas muy íntimas que las tengo que guardar, hermanos, porque, hermanos, pues, oye, si estás apacentando, eres un supervisor y conforme te las van diciendo, ya las estás contando, ya estás chismeando. Pues, ¿cuál confianza va a haber en ese supervisor? No, y eso no es todo, hermano. Eso no es todo, que él divulgue las cosas, sino lo más grave es que quiera tomar ventaja de lo que él se ha dado cuenta. Que alguien que está supervisando, que se le mandó a que apacentara la grey de Dios, que quiera tomar ventaja de esas cosas íntimas que se le están confiando a él. Sí, es como si en un trabajo me toca supervisar la obra, o vamos a suponer que alguien esté trabajando allí, y, pues faltó cemento, hombre, y pues el supervisor no viene y llego yo, y ¿qué te hace falta? Pues yo soy tu supervisor, ¿qué te hace falta? Me hace falta cemento, ¿le vendo unos bultos? No me corresponde hacer eso, hermano, es suplirlo, no tratar de sacar ventaja de él. Te voy a vender unas varillas también, te voy a vender esto, no. Me corresponde a mí suplirlo y que él salga del asunto para que siga trabajando. Un supervisor no puede hacer eso. Eso es lo que significa, hermanos, apacentar. Es un poquito diferencia entre la palabra pastorear. Ahorita vamos a ver la palabra pastorear. Más, hermanos, en esa supervisión de alguien que está apacentando un rebaño, hermanos, quiere abusar de su fe. Todavía hay abusos de la fe de los cristianos, hermanos, de la iglesia, que están pasando por una situación difícil. No tengo que abusar yo, hermanos. No, nadie puede abusar. Somos supervisores. Somos los que tenemos que ver qué para el crecimiento de los corderos, para el crecimiento de la iglesia, que sigan caminando adelante, que no se desanimen, que no miren, el supervisor está viendo ¿sabe qué? No, mi supervisor, pues ¿cuándo salgo de donde estoy? Quiero crecer, quiero caminar, pero pues ¿cuándo si mi supervisor no me supervisa? Si ni él mismo se supervisa, puede ser.
Vamos a ver qué quiere decir pastorear, hermano. Pastorear. En el griego, lo que es en el 3594, en el griego, hermanos, qué difícil, pero qué precioso es estudiar las palabras que significan en griego y en hebreo, y son pura numeración, hermanos, pura numeración en las concordancias bíblicas. Y te llevan de un lugar y te llevan a otro y te llevan a otro, y le digo al hermano Freud, hermano, esto no tiene fin. Pero te llevan a la verdad, hermano, a lo que realmente quiere decir la palabra de Dios, en el original, en lo que se escribió. En el griego, pastorear significa jodegeo, que quiere decir guía. Pastorear, no pastor, pastorear. ¿Sí? Pastorear quiere decir guía. Alguien que muestre el camino, eso quiere decir en griego. Pastorear. Alguien que va a servir de guía, alguien que muestra el camino, ¿verdad? Alguien que muestra la ruta, alguien que muestra la carretera, alguien que está mostrando el camino hacia dónde debe de llevar al rebaño. Eso significa pastorear. Y el Salmo 23 habla de las dos cosas, de apacentar y de guiar por sendas de justicia. Dice, me guiarás, dice, por sendas de justicia, ¿no dice? Ese está pastoreando. Junto a aguas de reposo, dice, allí está él, apacentando, porque le está arrimando, lo está llevando a donde él tiene que, para que siga alimentándose esa oveja. Entonces, si pastorear, tengo que mostrar la ruta, el camino, tengo que mostrar la vereda, tengo que mostrar la carretera. ¿A dónde? Para llevarla a donde hay seguridad, para llevarla a donde hay agua, para llevarla a donde hay alimento, para llevarla a donde hay un refugio seguro. Eso es lo que significa pastorear. Es muy diferente, hermanos. Poquito de verdad, pastorear, apacentar. Perdón. Vamos a seguir, hermanos, porque el tiempo corre. Estamos en 1 de Pedro 5, vamos en el versículo 2. Entonces, ¿se quedó claro, hermanos? ¿Quedó claro que apacentar es supervisar y que pastorear es un guía? Hay veces, hermanos, que nosotros como guías, hermanos, es un poco difícil. Hay pastores, hermanos, que se tiene el deseo enorme de servir a Dios y de ser ese guía para llevar a la iglesia, para llevar a los corderos a un lugar seguro, al alimento seguro, al alimento que puede nutrirlas más, a donde hay agua para que no tenga sed, para que no busquen por allá alimento, que pues allá con los testigos enseñan más. No, hermano, tenemos nosotros que somos guiarlos, tenemos que prepararnos, instruirlos. Hay pastores que quizás tienen ese deseo, pero no se preparan de una manera formal. Es bueno estudiar, prepararse de manera formal. Y hay quienes tienen el deseo de servir, pero no se preparan. Tienen el deseo de servir como pastores, han recibido ese ministerio, pero no se preparan de manera formal. Cuesta trabajo, hermanos, también. Pero por ahí dice un dicho que en los libros la instrucción cuesta, pero cuesta más la ignorancia. Cuesta mucho más la ignorancia. Quienes no se preparan, quienes no quieren
instruirse en la palabra de manera formal, un líder o un pastor, hermano, le va a costar mucho más que lo que puede gastar en aprender. Dice en el versículo 2, entonces apacienta la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. Fíjense bien, como dice, no por qué. Fuerza. ¿Qué traducción trae usted, hermanita Yola? Para que me lea, por favor. Traducción viviente, Ok, a ver, dígame. Nos dice, no por fuerza, la cual, el 3, ¿sí? Pero no, pero es en Santiago, ¿verdad? no, estamos en 1 Pedro, hermano. 5, Creo que en primera de Juan. 5:2, pero al final del versículo 2, como dice, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Dice, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana, sino por el beneficio personal. Hasta ahí, cuando dice, en la Reina Valera dice, no por fuerza, sino voluntariamente. Y ahí, como dice, hermano, Háganlo con gusto, no de mala gana. hermanos, ¿cree que puede haber entonces alguien que está apacentando, alguien que es supervisor, hacerlo de mala gana? Sí, puede ser alguien hacerlo de mala gana. ¿Sabes qué? Pues ya vino aquí, me habló por teléfono un hermano, como les decía yo hoy, que me hablaron, no viene a la iglesia, yo no lo puedo supervisar. Oiga, hermano, ay, de mala gana voy a orar por él, pues. Háganlo con gusto, dice. ¿Por qué? Porque no hay diferencias aquí, todas las iglesias somos un cuerpo. La iglesia universal de Jesucristo, los cristianos a nivel mundial, somos un cuerpo. Oye, si dice la palabra de Dios, no lo hagas por fuerza. Y que si mi esposa me dice, oye, ¿quién te habló? Un hermano que quiere que ore por él, ni va a la iglesia. ¿Cómo oro por él? ¿Qué? Su pastor no orará por él. Eso no debo de hacer eso, hermano. O quizás alguien que dice, pues ni diezma. Puede ser alguien que dice, ni diezma. Hermano, yo no lo hago porque diezme o no diezme. Es mi deber, aunque no sea de la iglesia. ¿Qué tiene que ver eso? Nada tiene que ver. Nosotros nuevamente, hermanos, dice, cuida de la grey de Dios porque no es tuya. No es tuya. No te apoderes de ella. Si diezma o no diezma, te corresponde orar por esa persona. O si es de otra iglesia, te corresponde orar también por ella. Si ella te solicita que ores por ella. Qué dolor, qué tristeza, hermano, que pueda hacer a un lado una oveja. Porque ven ellos una diferencia. O porque casi no ofrenda. ¿Cómo voy a orar? Pues casi no ofrenda, hermano. No lo hagas así por fuerza, sino hazlo voluntariamente. ¿Por qué? Ahorita vamos a explicar por qué. Dice, cuidando de ella no por fuerza, sino por voluntad, no por ganancia deshonesta. Híjoles, de verdad, cuando dice, y no por ganancia deshonesta, o sea que no quieras obtener un beneficio personal de ese cordero. No por ganancia deshonesta. ¿O qué? ¿Quieres obtener algún beneficio personal de ese cordero? Dice, no lo hagas. No quieras tener una ganancia de él. No quieras enriquecerte de él, de esos corderos, de esas ovejas. ¿A quiénes? Podemos ver, hermano, hasta ver en las redes sociales cómo hay. Y digo yo, ¿qué se gana con tener un avión privado, hermanos? Porque ya la gente, mira, ¿cuánto gana allí ese pastor? ¿Por qué no mostrar nosotros, hermanos, que no hay necesidad de que estemos anhelando esas riquezas?
sino servir a Dios como realmente. Por eso esta carta, hermanos, es necesario que nosotros lleguemos a lo que dice la palabra, a lo que dicen los manuscritos originales. ¿Qué no sabrán esas personas, esos pastores que se enriquecen a costa de los corderos, hermano? Y que el Señor me dijo que vas a tener una colección de relojes. No, eso es lo menos que debemos de pensar. Una colección de autos de lujo. No, ese no es el Evangelio. Bueno, es el Evangelio de la prosperidad. Pero no es el Evangelio de Jesucristo, hermano. No es evangelio, porque ni siquiera habla del evangelio. Pues sí. Sí, porque el verdadero Evangelio, o sea, alguien te anuncia un Evangelio diferente, dice, sea anatema. Dicen, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. ¿Qué es tener señorío sobre los que están a vuestro cuidado, hermanos? Que no abusemos de los que tenemos aquí, que están a nuestro cargo. Que no abusemos de ellos. Ser autoritario. Oye, porque yo soy el pastor y si dice no como teniendo señorío de ellos, Ricky, vamos a la casa, no, échame la mano ahí una semana sin trabajando y sin ni un 5, sin darle un refresco al muchacho. ¿Cree que está bien? Estoy enseñoreándome de una oveja, de un corderito, hermanos. Estoy abusando, estoy tomando ventaja, me estoy enseñoreando, estoy dando órdenes. ¿Usted cree que él no se va a lastimar? Siempre agarro de ejemplo a Ricky porque siempre se pone de pechito para tomar el ejemplo. Pero no está bien. Él se va a enfermar un día, o sea, una persona, una oveja se puede enfermar. Dice, el pastor me traía para allá y para acá y hasta de mi trabajo a veces me venía para ayudarles. Y sí, hazlo como para el Señor. No, claro que no, hermano. Eso no es así. Ayúdame en mi negocio ahí todo el día. Ya me ayuda ahí en el negocio todo el día y ni un 5 le doy, ni una coca, pero eso es tomar enseñorearse sin sueldo, hermano. Como si fuera el amo, como si fuera un patrón. Y no es así, hermano. No te enseñorees de la grey de Dios, hermanos. ¿Por qué? Debemos de tener cuidado con la grey de Dios, hermanos. El 4. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando aparezca, dice, el príncipe de los pastores, ¿quién es ¿qué significa príncipe de los pastores, hermanos? ¿Quién sabe? El príncipe en el griego, hermanos, en la numeración 750 del griego, dice que el príncipe de los pastores es el pastor principal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no somos los representantes, hermano. Cristo es el príncipe de los pastores. Por eso dice Jesucristo, cuando aparezca el príncipe entre los pastores, hermano Toño, acuérdese bien que usted es solamente representante del príncipe de los pastores, porque cuando él aparezca, hermano Toño, le va a dar su recompensa o no le va a dar nada, o va a haber juicio para usted. Si los pastores todos, de verdad, estuviéramos siempre pendientes de estos textos, hermano, tendríamos que apacentar, tendríamos que pastorear como el Señor manda. Pedro lo reconoció. Señor, me acuerdo cuando me dijiste que apacentara tus corderos. Me acuerdo cuando me dijiste que también pastoreara tus ovejas. Porque yo te dije que te amaba. Entonces aquí está recordando él en la primera carta del apóstol Pedro. Dice, yo recuerdo lo que el Señor me dijo. Y tengo que hacer con estas iglesias que están dispersadas.
Y ustedes hagan lo mismo, líderes, pastores, les manda decir, con la grey de Dios, que no es de ustedes nuevamente. Lo reconozco, no es de uno, hermanos, no tenemos por qué enseñorearnos el cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor. Y siempre voy a decir yo, hermano no se enoja porque fui allá a tal parte a escuchar la palabra de Dios. No, hermano, pero el día de culto aquí debe de estar porque hay que apoyar la obra. Pero si usted dice, me invitaron allá porque iba a haber un evento, ya, si tiene deseo de hacerlo, yo no tengo temor, hermano. Alguna vez alguien me dijo, ¿usted tiene temor de que se le vayan las almas? No tengo temor, hermano, porque yo sé que mi deseo es dar el alimento sólido de la alma, que las personas, que las ovejas estén contentas, estén satisfechas del estudio, de la enseñanza, de saber que Jesucristo tiene ese deseo con nosotros, hermano, que crezca nuestra alma a través de ese supervisor, a través de ese guía. Y ese es mi deseo, hermano. Le decía yo a Isra un día, gloria a Dios, porque yo sé que Briana se graduó. El día de su muerte fue su graduación. El Señor la recibió con esa corona que estaba reservada para ella, de esta muchachita que llegó aquí. Dice que ella no le gustaba mucho esto, dice, pero soy una persona abierta. No fue una persona abierta, hermano, fue una muchachita de fe que el Señor rescató. Orianita. Así es que, pues, hermanos, ese es mi deseo, que todos un día nosotros nos graduemos allá con el Señor, por la enseñanza que Él nos da. Vamos a orar, hermanos.